Antes de proceder a reflexionar un poco sobre este texto que hemos leído, yo quiero reconocer en medio de nosotros a la compañera, amiga y hermana reverenda Laura Maldonado está con nosotros aquí con su hijo. Gloria a Dios y Señor. Siempre verla a ella es de gran inspiración y reconocemos las cosas lindas y grandes que Dios ha hecho en la vida de ella y en la vida de su familia. Bendito el nombre del Señor. Bien, amados. Decía esta mañana en el culto de las 8 que a mí me encanta todos los pasajes que yo predico, pero algunos que otros pues como que yo le doy una carga mejor, me gusta, y este es uno de estos pasajes. Nos encontramos en una mujer que no solamente es viuda, que pudo haberse quedado viuda y tener un hijo, porque no tener un varón en la casa antes era una desdicha. Así que no solamente esa mujer era viuda, sino que también su único hijo había fallecido. Si usamos el argot de nosotros, estaba en la prángana, ¿ah? Porque esa sociedad dependía de los hombres. Por tanto, esta mujer se encontraba indefensa y se encontraba desolada. Y cuando uno lee el texto y lee lo que dice, y había con ella mucha gente de la ciudad, te está diciendo de fondo lo que realmente significaba quedarse en la prángana en aquella época. ¿Ok? Había una solidaridad con la desgracia de aquella mujer. Pero no solamente aquella mujer se estaba sintiendo sola, no solamente aquella mujer se estaba sintiendo indefensa, sino que también estaba experimentando unas emociones muy fuertes como el dolor, como la pena, la desesperanza, la desdicha, y usted nómbrela. ¿Okay? Yo no dudo, porque uno tiene que de vez en cuando, no de vez en cuando, siempre, debe a tratar de hacer un esfuerzo y meterse un poquito detrás del texto, detrás del escenario del texto, y poder nosotros identificar algunos puntos como este que les quiero traer. Yo no tengo la menor duda de que esta mujer oró con intensidad. Yo no tengo la menor duda que esta mujer dobló rodillas, y no tengo tampoco la menor duda de la posibilidad de que se haya ido en ayuno y oración, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ella, pidiéndole al Señor que no se llevara a su único hijo. Pero no fue así. La Biblia nos dice que ella cargaba o acompañaba el féretro de su hijo ya muerto. Bendito el nombre del Señor. Y yo no dudo que esta mujer pudiera recitar el Salmo 18, cuando dice: me rodearon ligaduras de muerte, en mi angustia yo invoqué al Señor. Y lo que parece paradójico y contradictorio es que el milagro vino después que muere. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar experimentando situaciones de peso tan grande que nos podamos sentir como esta mujer en este momento? Usted conoce cuál es su situación. Usted determina cuán crítica es su situación. Quizás usted está viendo la evolución de algo que usted puede esperar que vaya a ocurrir y que era inevitable que venga. Un divorcio, una enfermedad, una crisis, unas relaciones interpersonales inadecuadas, conflictivas. Claro que sí, hermano. Nosotros podemos quizás anticipar eso. Y es posible que esté viviendo rodeado de esa angustia, de esa desesperanza, de esos temores, de esas incertidumbres. Y usted quiere que el milagro ocurra en ese momento. Y usted quiere que el milagro ocurra cuando usted ora al Señor y clama, como esta mujer intentó hacerlo, y que es en buena lid, pero no ocurrió nada. Y su hijo murió. ¿Cuántos de nosotros podamos estar viviendo la desilusión de que su situación todavía no ha sido resuelta? Decía yo esta mañana, y lo quiero plantear ahora, es la primera vez que lo voy a plantear, por lo menos en este foro abierto, si la memoria no me falla. Yo viví experiencias más o menos parecidas a esta. Esa
bella mujer que usted ve ahí, rodeada de ese manto. ¿Ah? Esa es mi esposa. 27 años más los extras que uno tiene, ¿verdad? Que Dios me ha bendecido grandemente. Pero yo vengo de un primer matrimonio y yo viví 13 años de violencia doméstica a mi persona. Y escuche bien, íbamos a la iglesia. Y yo cargaba el féretro de la desesperanza. Y yo cargaba el féretro de que dónde estaba Dios en medio de mi crisis. Porque yo no veía, por más que lloraba, para que Dios transformara a la otra persona y en cierta manera me ayudara a mí. Eso nunca ocurrió. La vida siempre nos podemos encontrar en situaciones parecidas a esta. El milagro vino después que me divorcié. Yo no fomento los divorcios. Yo creo que las parejas tienen que dar el máximo para hacerlo. Esto me costó mucha oración, mucha reflexión y pedirle al Señor que me diera sabiduría para tomar las mejores decisiones en mi vida. Yo me vi rodeado de ligaduras. Yo me vi rodeado en mi angustia, la cual yo invoqué al Señor. Pero a pesar de esa desgracia que esa mujer vivía, a pesar de aquella desgracia que vivían también en cierta manera por empatía, aquella gente que acompañaba a aquella mujer, Dios nunca abandonó a esa mujer. Escuche bien, Dios nunca abandonó a esa mujer. Aunque ella haya orado con intensidad y su hijo no hubiera resucitado, no hubiera sanado. Y el resultado fue que murió. A pesar de, Dios nunca lo abandonó. Y escuche bien, son los tiempos de Dios. Dios aparece cuando ya está muerto. A nosotros nos gusta que los problemas se nos arreglen rápido. Y máxime con un pensamiento capitalista que vivimos hoy en día, que queremos resolver todo tipo de fast food, ¿no? Usted va a Burger King y pide, yo quiero un Whopper con queso, con esto, con lo otro, sin mayonesa. Dame la oferta esta, que a mí me gusta, de 20 nuggets por yo no sé qué cosa. Y pensamos que cuando hablamos con Dios, podemos hacer lo mismo. No está mal que usted le pida, pero uno tiene que andar en el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son misteriosos. Y muchos de ustedes pueden hablar de eso. Y yo también puedo hablar de eso. Dios nunca abandonó a esta mujer. Aunque parezca en cierta manera que no escuchó su oración. Y los salmistas decían, Dios es padre de huérfanos. Y Dios es defensor de las viudas. Y el texto nos dice que a las viudas Dios va a sostener. Aunque estén en la prangana. Bendito el nombre del Señor. Mire, pero hay algo que yo quiero resaltar en este texto. El texto nos dice que Jesús al verla, dice que tuvo compasión de ella. Esa palabra compasión tiene una carga teológica increíble. Parece una palabra sencilla, pero no lo es. Del contexto de interpretación griega de la palabra, no lo es. Escuche bien. Tener compasión se refiere más a la calidad humana. Los dioses en el concepto griego no pueden tener compasión. Y la palabra compasión en griego lo que quiere decir es que sale de las vísceras. ¿Ah? Sale de los órganos vitales, del corazón. Salen, amado, de los pulmones. Salen del hígado, salen del intestino. Y se constituía, por tanto, el asiento de las emociones. Usted no ha dicho, yo te amo con las entrañas de mi corazón. Pues sale del asiento, de la profundidad. El dolor que siento, lo siento aquí en las entrañas de mi corazón. De eso es lo que estamos hablando. Ese es el concepto de la palabra. Ahora bien, y no describe una piedad común, y no describe una compasión común, sino un asiento de una emoción que se conmueve en lo más recóndito del ser humano, en lo más profundo del ser humano.
Por tanto, para el griego, y Lucas le escribió a los griegos también, una población helenista, una mezcla. Para los griegos era inconcebible que una divinidad tuviera compasión. Por eso es que yo digo que eso tiene una carga importantísima. Y para añadir a esto que estoy trayendo, por primera vez Lucas nombra a Jesús como Señor. Por primera vez. Y me parece interesante que utilice el concepto Señor, Kairos. Y miren lo que significa el concepto Señor. Paralelo al evento que está ocurriendo allí. Soberano. Decirle a Jesús que es el Señor, le está diciendo que es el soberano, que es poderoso, que reina, que domina, que somete, que vence, que aquel que puede disponer de lo suyo porque es Dios. Y es interesante porque el texto te lo está enfrentando frente a la muerte, frente a lo imposible para el hombre. No pierdas esa perspectiva. Y más interesante aún, que es único en Lucas, cuando hablan sobre sobre anuncio del nacimiento de Jesús con María, le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Ya Lucas estaba haciendo la conexión desde un inicio, que Jesús era Hijo de Dios, que Jesús era una divinidad. Así que ver a Jesús como Señor en el contexto griego y ver una divinidad teniendo compasión, inconcebible. Así que Lucas le está rompiendo los esquemas a la audiencia que está allí. Y no solamente le está rompiendo los esquemas a la audiencia, le está rompiendo los esquemas a la misma viuda de la mujer que ya había orado y se había muerto y la oración aparentemente no había sido contestada. Bendito el que vive para siempre. Este Jesús, que Lucas lo denomina Señor, Kyrios, sí siente, sí padece, sí se conmueve por la experiencia que tú estás viviendo. Lo hizo con la mujer de la viuda de Naín, lo puede hacer contigo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y tú conoces las experiencias que tú estás viviendo ahora. Tú las conoces, nadie mejor que tú. Hay un dato interesante que quiero resaltar. Esto que está escrito en la palabra no está escrito al azar. El autor se sentó y déjame hacer este cuento, esta historia. No, hermano. Todo tiene un hilo teológico interesantísimo. Terminado ese relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, inmediatamente aparecen los discípulos de Juan el Bautista a hacerle una pregunta a Jesucristo. Y la pregunta es que le está diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Caramba, acá entre nosotros. Tú sabes, mirad, Juan bautizó a Jesús y le dijo, este es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y vio el Espíritu y vio todas las manifestaciones gloriosas. Y ahora, estando en la cárcel, envía a uno de sus discípulos, a varios discípulos, con el encargo de preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esa pregunta está atada al relato de la viuda de Naín y le voy a explicar. ¿Por qué? Juan el Bautista, su mensaje era con el mocho, el machete en la mano. Viene ahora los juicios de Dios, vengo a cortar, vengo a esto, arrepentidos, pecadores. Y de momento se encuentra un Jesús lleno de compasión. Aleluya. Y eso le estaba rompiendo los esquemas a Juan. La verdad que Dios es maravilloso. Pero déjeme dar una nota para esto, que me parece importante, que mencioné esta mañana.
muchos de nosotros es posible, yo pasé por eso, que nuestra crianza, que los padres dieron lo mejor que podían en nosotros, y eso me incluye a mí no me dieron un libro para decir, pues cría a tus hijos así, así, uno va aprendiendo con las caídas y las levantadas, así que nadie se sienta culpable, pero si está practicando algo que no es inadecuado, pues tiene tiempo para corregir. Pero si usted se crió en un ambiente donde su papá y su mamá, o su tutor, su abuelo, quien le haya criado, le crió y le enseñó poco afecto, le enseñó no darle apoyo o no acompañarle en los momentos importantes de su vida, las probabilidades muy altas son que cuando usted tenga una experiencia con Dios o aún no teniéndolas, el Dios que usted vaya a conocer es un Dios que no le va a apoyar. Es un Dios que no lo va a escuchar cuando usted tenga una crisis. Y nosotros, sin darnos cuenta, proyectamos, transferimos esas experiencias en la relación con Dios. Yo era una persona insegura. Y papá me sobreprotegió, lo amo muchísimo. Esto lo he discutido con él 20 veces, como parte de mis reflexiones. Soy su mejor consejero. Pero le entra por aquí y mucho le sale por allá. Pero eso lo discutimos. Y mi papá me sobreprotegió y al sobreprotegerme me limitó sustancialmente la capacidad de tomar decisiones. Por tanto, yo me enyunto con una persona que toma decisiones por mí. Pero el asunto que quiero enfatizar es que mi relación con Dios era una relación de inseguridad. Yo tenía que estar dependiendo de Dios constantemente para tomar decisiones que son válidas, pero Dios nos dio una capacidad para pensar también. Y yo me acuerdo que yo iba siempre a casa de una profeta, le contaba mi situación y ella me decía en el nombre del Señor todo lo que yo tenía que hacer. Yo estaba contentísimo. Pero un día yo tuve una crisis existencial, fui donde esta hermanita y no estaba en la casa. Ahora sí, ¿verdad? Tengo la imagen cuando yo caminaba por aquella carretera del centro médico, yo vivía en Benavare, la gran aflicción que yo tenía y la gran turbación de espíritu. Y ahora, ¿qué voy a hacer? En el camino yo aprendí a escuchar a Dios aquí. Y poco a poco fui haciendo ese trabajo de ir desmontando para montar, que era lo que Lucas estaba haciendo con la audiencia, pero también estaba llevándole una fe al pueblo de Dios. Y muchas veces la manera en como nosotros estamos concibiendo a Dios nos causa problemas como estamos transitando para manejar la crisis. Y muchas veces no es el problema de que Dios no le está escuchando, sino es un problema que usted no está actuando correctamente. Y no es un problema que Dios haga el milagro de la resurrección, es un problema que usted no entiende todavía cómo Dios opera los milagros. Esto es un gran ejercicio. Y de la única manera que nosotros podemos adquirir esto, y es algo que yo enfatizo muchísimo, son disciplinas espirituales. Un siervo o una sierva de Dios que no ora. Y no es orar tipo fast food. Mecánico. Tengo que orar. Si no oro, voy para el infierno. Porque pues, cositas podemos pensar eso, ¿no? Señor, gracias por este día maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Bueno, note cuánto tiempo usted se dedica y le sale de las vísceras cuando son temas que a usted le encanta. Eso le llamo los chismecitos, cositas así. Mire todo el tiempo que usted se gasta, cómo usted se entretiene. A veces yo me quedo sorprendido. Gracias a Dios que yo tengo conciencia de eso. A veces por la noche me meto a Facebook, porque también uno tiene que, tú sabes, Y hermano, yo me doy cuenta, y me acuesto con sueño y no me doy cuenta que pasan los minutos, y yo cuando me doy cuenta digo, adiante. He estado aquí casi 45 minutos y dije que me iba a acostar hace 45 minutos atrás. Tenemos que orar con pasión, porque hablamos con Dios. La gente no está ayunando
Y yo digo esto con mucha candidez, pero lo digo con seriedad y con afirmación. El lunes en el culto de oración, el hermano que dirigía dijo: ¿cuántos ayunan aquí? Un silencio. Yo me asusté, yo dije: aquí no ayunan. Porque nadie levantó la mano así, un timidito así. Eso es una disciplina. La lectura de la palabra de Dios. No la estamos leyendo como debemos de leerla. Vamos a ser honestos. Para poder entender a Dios y poder comprenderlo, cómo Él maneja esa situación en nosotros, tenemos que meternos y vivir una vida de disciplina delante del Señor. Amén. Si Dios tuvo compasión con esta mujer, Dios puede tener compasión contigo. Y quiero señalar varias cosas que son importantes antes de resumir. Ocurre algo interesante. Hay una multitud que sale cargada con desesperanza, con temores, con frustraciones, con miedo. Pero hay al otro lado otra multitud que está entrando a la ciudad. Está saliendo la muerte, pero está entrando la vida. Y esa multitud que entra son discípulos de Cristo, no denominacional, sino discípulos que siguen a Jesús. Y una gran multitud. Así que hay un encuentro, hay un choque entre dos posturas diferentes y dos experiencias diferentes. Y yo quiero decirles a ustedes en esta mañana, hoy Dios se encuentra cerca de la puerta de la ciudad como se encontró con esta mujer viuda y desamparada, se encuentra contigo. Amén. Tú estás caminando con la desgracia, pero te estás encontrando con la vida. Yo quiero que usted sepa esto. Este Dios que se encontró con la mujer es un Dios de compasión, que de las entrañas sabe tu dolor y sabe cómo manejarlo y sabe cómo acompañarte y sabe en el nombre de Jesús cómo lograr que tú puedas salir de ahí. Bendito esos encuentros cerca de la puerta de la ciudad. Y voy más. Nunca esa mujer habla. Estamos hablando el idioma de los sentimientos. Donde Dios se mete. Usted no tiene que decir ni una palabra para que Dios sepa y tenga una lectura de lo que usted está padeciendo. Dios lo conoce a la perfección, no dude de eso. Dios está metido ahí en las profundidades de su espíritu. Y Jesús le dice a esta mujer: no llores. Óigame, ¿qué clase de? No llores. A mí me han enseñado en esta área de la conducta humana, de la psicología, no diga a la gente que no llore. Los que han cogido capellanía y manejan esto, que llore y que se gaste. Pero ¿y por qué le está diciendo entonces que no llore? Hay una gran diferencia. No llore, porque esta mujer estaba frente a la vida. Eso es todo. No llores. Llora todo lo que quieras, pero sepas que dentro de ese llanto, frente a ti está la vida. No está la muerte. Frente a ti hay alguien que tiene compasión de ti. Y por esa compasión me voy a mover para obrar bien en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y algo que me encanta también, como le dije que a mí me encanta este texto. Jesús vino y se acercó al féretro y tocó el féretro. Detuvo la comitiva y eso es señal de vida, es señal de que algo está por ocurrir. ¿Cuál es el féretro que tú estás cargando? ¿Cuál es tu situación que tú estás cargando? Quizás es imposible ya y ya murió todo. Dios está tocando tu féretro. Dios está tocando tus emociones, tus niveles de pensamiento. Dios está tocando inclusive tu comportamiento, qué reacción de esto, cómo pienso y cómo siento. Dios se detuvo y tocó el féretro. Bendito el nombre del Señor. De que algo grande va a ocurrir. Y yo no tengo la menor duda de que algo grande va a ocurrir hoy en tu vida.
Porque Dios está tocando tu féretro. Es el preámbulo de la vida, de detener el dolor, de detener la aflicción, de detener la angustia, de detener la desesperanza. Es un cambio de actitud que, a pesar de que yo siga viviendo la experiencia, yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Y sé que es un Dios que tiene misericordia de mí, un Dios que tiene empatía conmigo, no un Dios lejano que me ha abandonado. No, hermano, no, no y no. Gloria a Dios, aleluya. Con este acto Jesús detuvo la tiranía de la muerte. Detuvo la tiranía de lo que angustia al ser humano. Y le está diciendo: lo que tú llevas ahí está vivo, no está muerto nada y me pertenece. Aleluya. Y no te lo vas a llevar. Aleluya. Te lo arrebato en el nombre de mi Padre. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida en el día de hoy. Ese encuentro cerca de la puerta que ya se ha dado. ¿Dónde se ha dado? Aparte de esta interactuar aquí en esta cercanía, se ha dado aquí en las reflexiones que tú estás teniendo en estos momentos delante del Señor. Porque Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios está hablando a tu corazón. De la mano del Seol, decía Oseas, los voy a redimir y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destino en el Seol. Gloria al nombre del Señor. Me encantan las palabras que Jesús le dijo a aquel joven, que de hecho lo estaba escuchando. Ese muerto yo creo que estaba vivo, porque los muertos no oyen. Aleluya. Y le digo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y la gente decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pues claro que sí. Y ese gran profeta, Jesús, Señor, Kyrios, Dios soberano, está aquí. Aleluya. Para bendecir tu vida. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. No tengo la menor duda. Sé que Dios quiere encontrado a la puerta contigo. Y mira lo que voy a decir, lo voy a decir también porque me siento inspirado. Si tú has estado en el primer sermón y tú sentiste que Dios tú tuviste un encuentro con Dios en la puerta, pero tú no reaccionaste al llamado de Dios. Hoy Dios te vuelve a decir: reacciona. Reacciona. De la única manera en cómo Dios puede obrar es cuando yo aporto en el proceso. Y si Dios ha obrado en tu vida, si Dios hoy te ha dicho a ti: yo estoy contigo, tengo compasión de ti de la comitiva, te está diciendo no llores, y está tocando el féretro, y está diciendo: ese problema es mío, y yo voy a obrar, y voy a hacer la obra. Te toca confiar en el Señor. Si tú estás viviendo una situación donde Dios de alguna manera está ministrando tu vida en esta noche, en esta mañana, perdón, donde tú sabes cuál es la circunstancia que tú estás viviendo, que posiblemente estés como la viuda, en todo ese contexto de lo que yo he planteado y he discutido con ustedes, yo te invito a que tú te acerques a Dios. No tienes que decir ninguna palabra como la viuda, para nada, simplemente responder a lo que Dios te está diciendo. Eso es todo. Porque Dios tiene los diálogos contigo acá adentro, en tus sentimientos. Dios tiene los diálogos aquí adentro, en tu crisis. Y yo te exhorto en el nombre de Jesús que tú le respondas a Dios. Le respondas a Jesús, el Señor, el Kyrios. El que para Él nada es imposible. Si Dios ha tocado tu corazón, yo te pido, mire, con todo el respeto, que usted se levante y venga aquí al altar. Y cuando usted venga al altar, anticipo, no va a haber los ancianos aquí. Usted venga y los ancianos se van a acercar después de ustedes. No tenga temor, venga aquí al altar. Digo: Señor, aquí estoy. Hoy tú me has hablado. Tú has tocado mi féretro. Yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero aprender a depositar mi confianza en ti. Yo quiero aprender a entenderte sobre todas las cosas. Que tú tienes compasión de mí y que tú estás conmigo y nunca me has abandonado. Ven porque Dios te está tocando. Ven porque Dios está obrando.
en el corazón tuyo de manera poderosa. Bendito sea el Señor.